Bueno, le decíamos recién en un anticipo de título que ha bajado la cantidad de pasajeros que se toman colectivos para viajar al exterior. ¿Cuáles son las causas, Laura? Algunas podemos suponerlas, Sí. ¿no? Pero cuéntenos. Bueno, la verdad es que sí, que la actividad se ha desplomado y son palabras que de alguna manera están diciendo todas las personas que integran justamente la Cámara Empresaria de Larga Distancia. Aseguran que de alguna manera se debe a las bajas ventas y como consecuencia de esta situación han tenido, y esto quizás es uno de los puntos más importantes, que disminuir kilómetros y por ende han tenido que despedir a personal porque no necesitan tantas choferes. Cuando nosotros hablamos en el día de ayer con el director institucional de la empresa Andesmar, Fernando Bulén, nos decía que están atravesando una de las crisis más importantes de la historia. A ver, pasan de tener uno de los transportes más modernos del mundo, en lo que es larga distancia, de estar en la cresta de la ola, a estar totalmente devastados, donde hace 4 años tenían aproximadamente 20.000 familias trabajando en el sector y esta cifra ha disminuido a los 13.000, 14.000 y ha bajado el desempleo prácticamente en un 30%. Nosotros Laura, vamos a... sí, uno de los destinos elegidos hasta que tuvimos la gran devaluación, digamos, era Chile. Totalmente. Ha bajado mucho la cantidad de colectivos que Ha van hacia bajado. el vecino país y que vienen desde allá con argentinos con las bolsas llenas y los bolsos llenos. Ha bajado en general, en todo el país. Además, bueno, hay que tener en cuenta que influyó el tema de las low cost, pero sin embargo, Mendoza sigue siendo un destino estratégico y lo que quieren hacer en todo el país es utilizar el transporte de larga distancia como conectividad, es decir, utilizar el micro para aquellos lugares que no llega el avión y están tratando de alguna manera de utilizar esto, pero lo que están pidiendo es un acuerdo de productividad con el gobierno nacional y provincial, porque ellos aseguran que no tienen un marco regulatorio como sí puede pasar, por ejemplo, con el transporte marítimo o con el transporte aéreo. No pasa con el transporte terrestre y eso es lo que están solicitando de manera urgente desde la Cámara. Escuchamos a Fernando Bulén. Ninguno de los gobiernos que fueron llegando tuvieron una política de transporte, ni general para todas las modalidades, ni particular y específica para la larga distancia. El ministro Dietrich, con todo respeto lo digo, por favor, el ministro Dietrich nunca le interesó el transporte de larga distancia. Él siempre habla del transporte aéreo, de la revolución del transporte aéreo con las low cost, habla del transporte de trenes, habla y siempre omite hablar del transporte de la larga distancia. Y para que usted se dé una idea, la pérdida en materia de transporte ha sido paulatina. Nosotros en el 2010, nosotros venimos cayendo desde el 2010 para tomar una fecha, nosotros venimos de 60 millones de pasajeros hasta el 2014 más o menos, transportábamos 60 millones de pasajeros y hoy estamos aproximadamente en 37 millones de pasajeros. Nosotros teníamos una flota que se renovaba el 10% anual y hoy por hoy la antigüedad de los buses está en 7 y 8 años. Se renueva no el 10%, sino que se está renovando el 3 y el 4%. Lógicamente que esto se debe, primero, al achicamiento del sector. Segundo, al problema económico, las altas tasas de interés, lo cual ha generado no solamente la caída de las empresas, la imposibilidad de renovar unidades, sino también la caída de otras industrias como la industria carrocera. La gente cree que, bueno, miren, esto es una cuestión de oferta y demanda y de mercado porque la gente prefirió el avión. No, miren, la capacidad de todos los aviones es muy pequeña y deja un margen amplísimo para el transporte de pasajeros. El problema es que la falta de políticas hace que las empresas se vean en una situación de crisis. Se han suprimido millones de servicios. Tan solo mi empresa, Andesmar, ha suprimido más de 1 millón de kilómetros. Lógicamente, si suprimo 1 millón de kilómetros, suprimo también una cantidad importante de unidades. Y lógicamente me encuentro con el inconveniente que le decimos al gobierno, miren señores, tenemos que hacer un acuerdo de productividad para que yo no eche a la gente, hagamos un acuerdo de productividad que a mí me permita mantener a los empleados, generar nuevos negocios afines al transporte. ¿Y cómo hago yo para meterlo? Si yo disminuyo,
150 servicios. Imagínense usted que, lógicamente, ¿qué hago? ¿Me los llevo a mi casa?